Como les estaba diciendo, jóvenes, como les estaba diciendo, Marco Polo logró obtener el favor del gran Khan, de Kublai Khan, ¿ya? Obtiene su favor de él. Él, le permitió quedarse en sus tierras. De hecho, Marco Polo llegó a escalar y ser funcionario dentro de la corte. Incluso lo apoyó en muchas guerras. Al cabo de 20 años, Marco Polo regresó a sus tierras, ¿ya? Aquí están las tierras que visitó Marco Polo. Catay, China, Zipango, Japón, Calicut, la India. Marco Polo, a su retorno, ¿no? A su retorno, 20 años después, regresa a su tierra, Venecia. Cuando regresa a su retorno, Marco Polo no tuvo un momento de paz porque ni bien llegó, su país, en este caso el estado del Dux de Venecia, entró en guerra con las demás ciudades, en contra de las ciudades italianas. Rápidamente lo nombraron capitán de un barco de guerra. En uno de los tantos combates, la nave de Marco Polo fue capturada. Obviamente Marco Polo y sus tripulantes, ¿no?, tomados como prisioneros y fueron conducidos a una prisión. Marco Polo, para entretener a sus compañeros, se puso a narrar sus aventuras en Asia. Esto atrajo, ¿o no?, a curiosos a escucharlo. Pronto la élite de la ciudad de Génova comenzó, ¿no? Los habitantes de Génova, la élite se acercaban a escuchar sus aventuras, sus narraciones de aquella lejana tierra. Y así se pasó Marco Polo contando sus aventuras un buen tiempo. Cuando finalmente la guerra terminó, se decidió a liberar a los prisioneros ¿no?, y que retornaran a su tierra. Para ese momento, uno de los compañeros de Marco Polo había estado escribiendo todo lo que Marco Polo narraba. De esa manera surge el libro El Millón de Aventuras, por así decirlo. Se convirtió en todo un bestseller en su época. Muchos jóvenes leían con avidez las historias de Marco Polo y soñaban algún día visitar las tierras que Marco Polo mencionaba. De hecho, Cristóbal Colón era un fanático de esta obra. Cuando Colón llegó a estas tierras, buscó coincidencias con los lugares que visitó Marco Polo. Bueno, vamos a ver ahora, jóvenes, qué factores favorecieron la expansión europea. Ya, hasta aquí hemos visto los antecedentes. Ahora veremos qué factores favorecieron la expansión europea. Punto número 1. Europa se recupera de los efectos de la peste negra. Así es, mi estimado. Recordemos que anteriormente habíamos visto la peste negra, terrible enfermedad que asoló Europa, ¿ya? En el siglo XIII, en el siglo XIV, ¿no?, que se repitió. Esta terrible epidemia dejó graves consecuencias. Obviamente generó una terrible reducción en la población disminuyó. Las consecuencias demográficas fueron interesantes, no solo demográficas, sino hasta alimenticias. Miren, hasta ese momento, la base de la economía, si bien es cierto, ya se desarrollaban los primeros inicios del comercio, ¿no? Ya el comercio estaba empezando a desarrollarse, las ciudades estaban creciendo. La economía seguía basándose en la agricultura. La mayor parte de la población se dedicaba a las labores agrícolas, a la agricultura. La alimentación básicamente era, bueno, en un pueblo agrícola la alimentación básicamente se centraba en los vegetales. La carne era considerada un elemento de lujo, un artículo que solo destinado, ¿no?, que la élite podía consumirlo habitualmente, pero la población en contadas ocasiones. Pero ahora, con la peste negra, el número de brazos, ¿no?, el número de trabajadores agrícolas disminuyó abruptamente. Habían menos campesinos. Los terratenientes, bueno, los que sobrevivieron a la peste, se vieron ¿no?, en este dilema. Tenían grandes extensiones de tierra, pero tenían pocos campesinos. Así que para que esto no sea una pérdida
destinaron en las tierras, que antaño eran tierras de cultivo, a pastizales. Y de esta manera empezaron a criar ganado. Empezaron a criar ganado. ¿Ya, chicos? La cría de ganado. Esto trajo una consecuencia muy interesante. La base alimenticia pasó de vegetales a carne, mayormente. La carne fue con las consecuencias. Incremento en las tallas, ¿no? Una mejora en la alimentación. ¿Ya? Eso fue una consecuencia. A su vez, con el paso del tiempo, la población empezó a recuperarse. La población empezó a recuperarse. No solamente a recuperarse, sino empezó a incrementar su número. Así, en la imagen tenemos a los doctores de la peste. La población europea empezó nuevamente a incrementarse, ¿no? A un ritmo de 4 a 7 hijos por mujer. La población se incrementó de una manera muy interesante. Solo para que entiendan esto, Francisco Pizarro tenía 8 hermanos. Con eso les digo todo. ¿Ya? Solo Francisco Pizarro tenía 8 hermanos. Imaginen toda esta situación en Europa. Chicos, la consecuencia más obvia cuando se incrementa la población es, ¿qué pasa cuando hay demasiada población? ¿Qué se tiene que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando hay demasiada gente? ¿Se pueden quedar todos en el mismo lugar o tienen que migrar? La respuesta más obvia es migración. Bueno, tenemos un incremento en la población de europea y estos van a empezar a migrar. Y justamente, ¿no? Está de una u otra. La colonización de América por parte de los europeos es una consecuencia natural de esto. Los excedentes de población serán enviados hacia América. Chicos? Muy bien. Ya, ese es número 1. Número 2. A ver, vamos a numerarlos. Número 2. El segundo factor es la consolidación de las monarquías. Sobre todo la monarquía de Portugal y la monarquía de España. En la imagen tenemos a los reyes católicos. Chicos, en la imagen tenemos a los reyes católicos de España. Las monarquías se han consolidado. Las monarquías se han consolidado. Es decir, los reyes han tomado el poder. ¿No? Portugal fue uno de los primeros estados europeos en consolidarse. Aquí tenemos en imagen. El primer reino en consolidarse fue Portugal. ¿Ya? A esto hay que sumar la llamada ventaja ibérica. Portugal tenía acceso, bueno, al igual que toda la península ibérica, acceso al Atlántico y al mar Mediterráneo. Chicos, contemplen este mapa. ¿Ya? Contemplen este mapa de mediados del siglo XV, la península ibérica. En la península ibérica encontramos a mediados del siglo XV el reino de Portugal, que acababa de consolidarse, el reino de Castilla, que puedes ver aquí en imagen, chicos, el reino de Castilla, a ver, vamos a apuntar con el puntero, el reino de Aragón, su capital es Barcelona, el reino de Castilla, su capital es la ciudad de Madrid, el reino de Navarra, y el reino nazarí de Granada, este último un reino musulmán, el último reducto musulmán, el último reducto de los musulmanes en Europa, en España, en la península ibérica. Ya. Los portugueses fueron los primeros en consolidar la unidad. El tercer factor que vamos a tener en cuenta, a ver, coloquémosle aquí, número 3, son los progresos en la navegación. Así es, joven. Aparece un nuevo tipo de embarcación, la carabela, que ves aquí en imagen. La carabela es una nueva embarcación. Ya, jóvenes, es un nuevo tipo de embarcación. Hasta ese momento, las naves que utilizaban los europeos eran galeras.
Las galeras estaban adaptadas para navegar en el Mediterráneo, pero ahora las necesidades obligan a navegar en el Atlántico. Se tiene que surcar el Atlántico. Las galeras son demasiado frágiles para soportar este tipo de navegación. Se requiere una embarcación fuerte y confiable. Ahora, ahora chicos, si tú crees que esta embarcación es grande, te equivocas. No es muy grande, es pequeña en realidad. El tamaño de una carabela, bueno, de alto sería el equivalente a dos pisos de alto. Y de largo, unos 20 a 25 metros de largo, por 8 metros de eslora, es decir, de ancho. ¿Ya? O sea, no es una nave grande, pero sí lo suficientemente fuerte como para poder surcar el océano. ¿Ya? Bueno, comprenderás que por su tamaño no era muy confiable para muchos. La gran mayoría dudaba en usar este tipo de embarcación. Así que nos inclinamos por el segundo tipo de embarcación, la nao, que es 7 u 8 veces más grande que la carabela. Ya, perdón, que es 4 o 5 veces más grande que la carabela. Te cuento, Cristóbal Colón, chicos, este, a modo de anécdota, Cristóbal Colón, ¿cuál fue el verdadero problema de Colón? ¿Cuál creen que fue el verdadero problema de Colón cuando presentaba su proyecto? Que la gente creyera que la Tierra era plana o que nadie quería darle barcos. ¿Cuál crees que fue el verdadero problema que tuvo Colón? ¿Algunos se animan a responder? Bueno, veo que no. El detalle curioso, chicos, es que el detalle muy curioso de la época es que en la época de Colón muchos sabían que la Tierra era redonda. El problema es que nadie se hubiera atrevido a navegarlo. Y surcar el Atlántico en estas embarcaciones no era, digamos, algo que te diera una seguridad al 100%. Cuando Colón pidió barcos, la duda era esa, ¿no? Este tipo de barcos son costosos. Perderlos implicaba un alto costo. Y más que todo, perder una nao, que era una nave muy valiosa. Aún así, confiaron en él, ¿no? Llegaron a tener confianza. Bueno, en realidad, la reina tuvo que financiar la expedición. Bueno, eso lo explicaremos en los viajes de Colón. Elementos como la brújula y el astrolabio, ya, nuevos aparatos. La brújula te permite saber si estás al norte, ¿no? La brújula te permite orientarte. La brújula siempre apunta hacia el norte. ¿Ya, joven? La brújula siempre apunta hacia el norte. Al otro lado, a la derecha, tenemos el astrolabio. El astrolabio permite conocer la altura medir la altura de las estrellas. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a explicarlo de esta manera. A ver, chicos, un segundito. A ver, chicos, en aquella época, ya tenemos la brújula, mira, tenemos la brújula. Ya sabemos dónde queda el norte, por lo tanto, ya no nos vamos a perder. La posibilidad de perderse ya es un poco más fácil. Ya sabemos que está el norte, así que sabemos que tenemos que navegar al este para llegar a casa. El problema es que qué tan al norte estamos o qué tan al sur. Ese es el problema. Ya, yo sé dónde está el norte, pero ¿qué tan al norte estoy o qué tan al sur estoy? Aquí entra a tallar el astrolabio. Sucede que, dado que ya todos sabían que la Tierra es redonda, podemos hacer esto, chicos. Imaginariamente tenemos la Tierra. La Tierra es una esfera. Ya, acá está. Ya puedes contemplar acá la circunferencia. Puedes observar aquí, ya tenemos la circunferencia de la Tierra. Si alguno de ustedes tiene a la mano un transportador, te habrás dado cuenta de que, ¿no? El transportador, es esta media luna, 180 grados, y cada ángulo, ¿no? Ahora, la Tierra, al ser una esfera, podemos dividirla en 360 grados y darle un valor matemático, un valor de distancia.
Asumiendo que esta parte central es la línea ecuatorial, es decir, donde llega el límite del hemisferio norte y empieza el hemisferio sur o viceversa, se asume que aquí a los 90 grados, es decir, ¿no? Es el punto más alto. Se toma como referencia, bueno, en el hemisferio norte, a la estrella polar. O sea, tú colocas el astrolabio. Si haces 90 grados, que estás en el polo norte, apuntando directamente a la estrella polar. A medida que vas inclinando hasta llegar aquí, hasta este punto, que serían los 0 grados, es decir, la línea ecuatorial, vas midiendo qué tan al norte estoy. Los grados son una representación en kilómetros de distancia. El astrolabio, ¿no? Ah, sí, en la parte sur, antes que lo olvide, está la Cruz del Sur, otra constelación. Ya. El astrolabio permitía saber entonces qué tan al norte y qué tan al sur estoy. Y combinando el astrolabio con la brújula, la posibilidad de perderse en alta mar era menor. ¿Ya, chicos? Era menor. Otro elemento de gran importancia, ¿no? Otro elemento de gran importancia, chicos, ¿no? Otro elemento de gran importancia, o mejor dicho, vamos a colocarle acá número 3, vamos a colocarle aquí número 4, y aquí ya vamos a hablar de un elemento por derecho propio, ¿ya? Esto por derecho propio, jóvenes. Es mencionado por derecho propio. ¿Ya, chicos? Es la pólvora. Una mezcla de flarrante. En la pólvora, joven, se obtiene pólvora a través de la mezcla de 3 elementos: carbón, azufre y salitre. Bueno, para serles sinceros, hay un cuarto elemento, que es lo que es, digamos, ¿cómo decirles? El que va a hacer que va a propiciar esa inyección. Básicamente, el 70 o 80% de la pólvora es carbón. Una determinada cantidad de salitre, un 15% de salitre y azufre. ¿Ya? Todo eso se tiene que pulverizar y mezclar. En polvo se lo mezcla. Ah, sí, pero así fácilmente, si lo quieres que sea de flagrante y que explote, se le agrega alcohol. Ya se le agregaba alcohol. Antaño, como no tenían el alcohol, y el vino es muy caro para sacrificar, solían colocarle la uria, que se obtiene en los orines. Solían utilizarlo. Bueno, la pólvora, chicos, como ustedes saben, fue invento de los chinos. La pólvora es un invento chino. Pero los chinos lo utilizaron principalmente para los fuegos pirotécnicos, principalmente. Claro, algunos chinos se percataron de su uso militar, pero fue en Europa donde los líderes militares europeos se dieron cuenta ¿no? ¿no? De su eficacia. Los europeos perfeccionaron el armamento. A la derecha tenemos las primeras armas europeas de pólvora. ¿Ya? Eran pequeños tubos, ¿no? Empotrados en un palo a modo de lanza, que con una pequeña mecha lanzaban una bola de hierro, por lo general. La pólvora, este tipo de arma era útil, ya que podía fácilmente romper las armaduras, ¿no? Y aparte a esto agreguen el efecto psicológico que ocasionaba. Pronto los líderes europeos, los líderes militares, comenzaron a mejorar su eficacia. Así que pronto aparecerían los cañones que puedes ver en la imagen. Al comienzo los cañones eran toscos, y su eficacia un poco relativa. Demostraron su eficacia a la hora de bombardear los castillos, de destruir murallas. Gracias a la pólvora se podía atacar una fortaleza a distancia, ¿ya? Con el menor coste de víctimas. El único problema de las armas de fuego al comienzo fue que la forma de cargarlas demoraba demasiado. Cargar una arcabuz, por ejemplo, la que tenemos aquí en la parte inferior, era lento. El sujeto demoraba 1 minuto en tener lista el arcabuz y su alcance
bueno, solo 50 metros, y la puntería imprecisa, no era, la bala salía haciendo curvas, así que no era precisión. Pero la combinación de arcabuces, ¿no? Daba una garantía de éxito. Bueno, chicos, daba. Otro elemento más, pongámosle número 5. También debe ser mencionado por derecho propio. La imprenta y el papel. ¿Ya, chicos? La imprenta y el papel. A ver, la aparición de la imprenta, jóvenes, la aparición de la imprenta y sus consecuencias solo es comparable con la aparición de la Internet. Solo se puede comparar con ello. Por primera vez, los hombres tenían un artefacto, un artilugio que permitía ¿no? la expansión de las ideas, que permitía la expansión de las ideas. Las ideas podían circular ahora de manera más eficiente. Para que entiendan cómo es eso posible. Chicos, si tú vivías en el siglo antes de la imprenta, tú imagínate, eres el gobernante, eres el rey, y quieres dar una orden al pueblo. Primero tenías que hacer el decreto, luego convocar a los heraldos, y los heraldos tenían que partir a distintos lugares del reino a dar el mensaje. Básicamente un heraldo llegaba a una aldea, a toque de tambor convocaba a todos y ahí daba su anuncio. Luego tenía que partir a la siguiente aldea y así tus órdenes demorarían varios días en llegar hasta el último rincón. Podían pasar hasta meses hasta llegar al último rincón. Con la imprenta lo cambia todo. Tú dirías, profesor, fácil, podían escribir a mano. Sí, podían, pero también es tedioso y costoso. Imagínate. En cambio, con la imprenta, chicos, simplemente tomabas el papel, el nuevo invento, también era un nuevo invento, y comenzabas con la imprenta a imprimirlo, uno tras otro. Y de esa manera podías obtener miles, decenas, cientos o hasta miles de hojas, documentos. Simplemente podías llevarlo, pegar los afiches en todas las ciudades, o en última instancia empapelar el lugar, o por qué no, repartirlos a toda la población. Profesor, muchos no saben, la mayoría no sabe leer y escribir. Eso no importa. Eso no importa. Con la imprenta también puedes colocar dibujos en ella. Tú sabes que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿no? Aparte, siempre hay la probabilidad de que alguien por ahí sepa leer y el que no, y el analfabeto le podía dar el documento para que lo leyese. De esa manera, joven, la imprenta revolucionó la forma de cómo se comunicó. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hemos visto los factores que facilitaron, que hicieron posible la expansión. Bueno, retomemos ahora. Causas que motivaron los viajes de descubrimiento. Primero tenemos la reacción en contra del monopolio mercantil italiano. Hasta ese momento los italianos controlaban el Mediterráneo. Chicos, controlaban el Mediterráneo. Esto originó que las especias tuviesen un alto precio. ¿Ya? Las especias comenzaron a tener un alto precio. Su valor era cada vez más alto. Iba subiendo y subiendo el valor de las especias. El segundo factor eran los turcos. Chicos, los turcos no solamente obstruían el comercio, sino amenazaron a Europa. Sino amenazaban a la misma Europa. En la imagen tenemos una galera turca atacando navíos europeos, navíos cristianos. Chicos, las galeras turcas, los turcos jóvenes era un imperio en expansión y constantemente amenazaban Europa. Se tuvo que esperar hasta el siglo XVI para ponerle punto final a la amenaza de los turcos. Siglo XVI, siglo XVII, ya el imperio turco empezó a retroceder. Luego tenemos el creciente saber geográfico en la Escuela Naval de Sagres. Aquí se reunieron a los mejores cartógrafos de la época. A ver, vamos, ya chicos. A ver, vamos a numerarlos. A ver, vamos a numerar. La primera causa, la reacción contra el monopolio, ¿no?
La segunda causa, la obstaculización del comercio por parte de los turcos. La tercera causa, el creciente, ¿no? Ya, ahora sí. Ya. Entonces, chicos, el creciente saber geográfico en la Escuela Naval de Sagres. Aquí se reunieron a los mejores cartógrafos de su época. ¿Ya, chicos? Luego hablaremos de esta escuela naval. Esta fue una de las causas fundamentales, sin duda. Europa se quedaba sin oro. Sin un próspero comercio, la economía europea empezó a debilitarse. A ver, quiero que entiendas, chicos, ¿con qué material se hacían las monedas? Es con oro y con plata. Problema. En Europa las minas de oro ya estaban agotadas. Número uno. Lo mismo pasaba con las minas de plata, agotadas. Entonces, ¿qué pasaba? No había forma ya, el metal que se empleaba para acuñar las monedas ya estaba acabándose. Y lo que era peor, hasta ese momento el oro que se lograba obtener en Europa, las monedas de oro, viajaban a Asia a través de la ruta de la seda, ¿ya? Pero no regresaba. O si retornaba difícilmente a través de África, a través del comercio de esclavos. Pero ojo, no de esclavos africanos, sino de esclavos europeos, ¿no? Los esclavos europeos eran vendidos a mercaderes de Asia o de África y gracias a ellos obtenían monedas de oro, pero era un retorno muy lento y además muy poco muy molesto para los europeos, por no decir poco saludable para su economía, ya que perdían mano de obra. Bueno, Europa se estaba quedando sin oro. Esa es otra de las razones que motivó los viajes de expansión. De hecho, el primer pedido que se les hizo fue buscar oro. Fue lo primero. Los portugueses no tendrían mucho éxito que digamos al comienzo. Los españoles sí tendrían éxito, ya que en su expansión hacia América, los españoles se toparían con los aztecas, caso de Hernán Cortés, y con los incas, caso Pizarro, y obtendrían grandes minas de oro y plata en esas tierras. Ya. Vamos a ver ahora a continuación los viajes de los portugueses. ¿Qué pasó con los portugueses? Bueno, primero hablemos de este hombre, Enrique el Navegante. Navegante portugués, ¿ya? Él era, ¿no? Hijo de reyes, un príncipe. No tenía, bueno, no, estaba en la línea sucesoria, pero dado que era segundo, tercero, no iba a suceder, no llegó a suceder el trono, pero se dedicó a la navegación, se dedicó a los viajes de exploración, ¿ya? Pese a su condición de aristócrata, le atraía mucho el mar. Por eso se dedicó a navegar el Atlántico. Fundó la Escuela Naval de Sagres. ¿Ya, chicos? Va a fundar la Escuela Naval de Sagres. Fundará la Escuela Naval de Sagres. En dicha escuela, van a obtener, en dicha escuela, se va a dotar de los últimos avances en la navegación. Enrique el Navegante apoyó y participó en la exploración y conquista de la costa occidental de África, ¿no? Aquí lo tenemos. Él mismo en persona surcó surcó el Atlántico y apoyó en la conquista de la costa occidental de África. Los portugueses no es que conquistaran el lugar, se limitaron a colocar puestos de comercio para obtener marfil, pieles y con el tiempo esclavos. Pero de momento marfil y pieles, que eran las cosas, los elementos que más codiciaban los portugueses, ¿no? Instalaron puestos de comercio en Cabo Bojador, en Río de Oro, ¿no? En la isla de Arguín, en fin, en Cabo Verde, bueno.
Siempre buscando pieles, marfil, oro. Siempre buscando. Bueno, el detalle, el punto, chicos, es el siguiente. Los portugueses habían planeado llegar a la India. ¿Cómo? Su proyecto era muy simple, bordear el África hasta llegar a la India. Ese era el proyecto de los portugueses, bordear el continente africano. ¿Ya? Zarparían para ello, mira, su ruta sería zarpar de Lisboa, llegar a las Islas Canarias, avanzar hasta Cabo Verde, y de ahí llegar a Sudáfrica y bordearlo, y llegar hasta Calcuta y Goa, en la India. La anterior ruta, la antigua ruta original, la antigua ruta, antes de la caída de Constantinopla, recuerden que todo esto empezó por la caída, la antigua ruta era esta, pero esta ruta ya era intransitable, dado la presencia de los turcos. Los turcos no, bloqueaban el comercio por esa zona. Así que los europeos, en su afán de buscar una ruta, la van a encontrar y van a empezar a bordear el continente africano. ¿Ya, chicos? Bordearán el continente africano. Ya. Vamos a ver, chicos. Sigamos, sigamos. De esta manera vamos a tener al primer navegante, Bartolomé Díaz, año 1487. Logra alcanzar la parte más austral de África, hoy en día Sudáfrica. En este lugar se unían el Atlántico con el Índico. Chicos, el Océano Atlántico y el Océano Índico van a confluir en esta zona. Acá está, miren. Este lugar, aquí. Él le llamó, su nombre original que le puso fue Cabo de las Tormentas. Ese fue el nombre que le dio. ¿Por qué Cabo de las Tormentas? Bueno, su nombre es obvio, ¿no? La gran cantidad de tormentas que encontró en la zona. El detalle, mi estimado, es que en el Atlántico son de aguas cálidas, aguas frías, perdón. El Océano Atlántico Sur presenta aguas frías, mientras que el Océano Índico son aguas cálidas, corrientes de aguas cálidas. Imagina el choque entre una corriente de aguas frías con una corriente de aguas cálidas. Pues bien, el desbalance, número uno, el desbalance, ¿no? La diferencia entre las presiones atmosféricas. El hecho del agua fría al chocar con el agua cálida genera, el hecho de que el agua fría y el agua cálida genera jóvenes nubes, hizo que la zona se convirtiera en una zona de tormentas. Cuando Bartolomé Díaz informó de su descubrimiento y cómo había llamado al lugar Cabo Tormentas, el rey Juan de Portugal se percató de lo que él había encontrado, ¿no? Y se dio cuenta de que era algo muy importante y le ordenó que le cambiaran el nombre de Cabo Tormentas a Cabo Buena Esperanza, porque en ese lugar, chicos, habían llegado al Océano Índico, el océano que bañaba las costas de la India, el lugar que los portugueses aspiraban llegar. Pues bien, eso va a ser lo que, por esa razón, se le cambió de nombre al lugar. Cabo Buena Esperanza. ¿Ya, chicos? Bien, sigamos. Aquí en la escena tenemos a Bartolomé Díaz, ¿no? Es son grabados, son dibujos de la época, ¿no? Pinturas que nos sirven, ¿no? El tipo, ¿no? La zona muy tormentosa, en el cabo, en el lugar donde se une el Atlántico con el Índico. Bueno, el siguiente navegante, años después, fue Vasco de Gama. ¿Ya, chicos? Fue Vasco de Gama. 9 años después, de 87 al 98, 11 años después, perdón, Vasco de Gama completó la travesía. Vasco de Gama navegó hacia el sur primero y de ahí hacia el oeste, hacia el este. Rebasó el Cabo Tormentas y llegó a Calicut, la India. De esa manera se confirmaba la nueva ruta comercial que uniría Europa y la India. Acá tenemos, chicos, el hombre, ¿no? El hombre, miren, zarpó, llegó aquí, ¿no? Y navegó.
hasta la India y luego regresó. La ruta que unía la India con Europa había sido lograda. Vasco de Gama aprovechó su retorno a África para negociar con algunos reyes africanos. En imagen tenemos su negociación con los reyes africanos. Acá tenemos una negociación con algún monarca africano. En esta imagen tenemos a la flota portuguesa llegando a Calcut. Aquí Vasco de Gama negocia con el Zamorín de Calicut en 1498. Es un cuadro que alude a la negociación. Los intereses comerciales de los portugueses. Ellos venían a comprar especias y pedían permiso al gobernante de que se las entreguen. La idea acá, jóvenes, es negociar el comercio. Pero había un problema. Los árabes, ¿te acuerdas? Los musulmanes. Los turcos eran musulmanes. Los árabes eran sus súbditos. Hasta ese momento los musulmanes tenían el monopolio de las especias. Bueno, como al comienzo los turcos y sus súbditos árabes habían impedido que los europeos hiciesen con las especies, bueno, los portugueses les devolvieron el favor. ¿Qué hicieron? Ahora que ellos ya habían llegado a la India, empezaron a atacar a las naves árabes, a las naves musulmanas en la zona. Dado que la flota europea estaba artillada, podían atacar sin temor alguno a los barcos árabes. Ojo, los árabes sí tenían cañones, pero durante todo ese siglo habían navegado con tranquilidad en esas aguas. Nadie se había atrevido a desafiarlos. Eran los señores del Índico, los que controlaban el Índico. Pero ahora llegaban los portugueses y pronto llegarían los demás pueblos europeos, quienes controlarían el Océano Índico. ¿Ya? A ver chicos, vamos a salir un rato y el último bloque. A ver, jóvenes, vamos a salir, es el último bloque. Nos queda 20 minutos de clase, salimos y entramos de nuevo. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entren todos de nuevo. Vamos a salir.